Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué? ¿Qué misterio le has puesto a...? No, 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 mira la imagen. Si la estoy mirando, ¿no? Ujú. ¿No caes? No. Tipo de metro 90, calvo, bajo, de 6 cuerdas. Ah, po. Pero está muy delgadito ahí, ¿no? Bueno, yo creo que es el ángulo de la cámara, es de esta. Bueno, estos son homenajes que se van sucediendo, no sé si cada año, pero de vez en cuando. ¿Vale? Para seguir, pues, siguiendo recordando la figura de Mikio. Y bueno, Hills of Wisteria es un vídeo musical en la Kessler TV. Y bueno, por cierto, es THS, el amigo que patrocina esta reacción. Muchísimas gracias. ¿Vale? Y bueno, tenemos por ahí, eh, por supuesto, a Hideki Aoyama, Homura será el que está al lado, imagino. Yuya Maeta, Bo, Omura y Atsushi Kuze y Toki. Aquí hay más gente de la que yo estoy acostumbrado a ver. Claro, lógicamente, a ver. Una guitarra más hay, pero por otro lado hay como además colaboraciones, ¿no? Perfecto. Yo no sé si es tal vez lo que escuché de que llegaron a hacer una versión cantada de esta canción y puede que sea esta. Puede que Pues sea esta. ahora lo veremos. Sí, ahora lo descubriremos. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. I'm calling your name, my little God. Together we sing this thing. The tears that I cry, the pain I feel. You just make the same unreal. The spirit remains inside my mind. You left me your heart behind. You show me the way to rectify the sound that remains inside my heart. Guau, me ha vuelto loco. Claro, aquí estamos ante dos bandas juntas, MLG Avengers y, bueno, los que son la Kami, ¿no? Claro, porque aquí hay dos baterías, hay dos bajos, Sí, sí, ¿eh? hay, me pareció ver tres guitarras. Eh, Sí, claro, el que está en el andamio, Homura, y el que está al lado de Homura, ¿no? claro, claro, efectivamente. Entonces, claro, vale, vale, pues ya me sitúo, porque claro, al principio no entendía yo tanto baile de nombres, porque claro.
Pues es que en ese ángulo de cámara se veían solo a ellos tres y al del andamio. Claro, claro, es que en el Y han primer empezado, y claro, cuando se ha movido la cámara, ha aparecido la otra batería, el que correcto, estaba al lado de correcto. Omura subió ahí en el. Claro, es que en el primer fotograma aparecía como que era la Cami más alguien que, digamos, había sustituido al desaparecido Mikio, ¿vale? Pero después he empezado yo a ver gente por todos lados. Ya cuando lo han mencionado THS con tanto nombre, digo yo, me estoy perdiendo. ¿Por qué hay tanto nombre? Claro. Entonces, vamos a repasarlo de nuevo, porque claro, el otro batería es Yuya Maeta. Ahora ya lo entiendo, ¿vale? Luego está de bajo, está Bo y está Shoyo, es el otro bajista. Ahora ya me sitúo. Y está. mm, claro, está Omura, está Isao, está Kuze y Toki. Me parece que es el vocalista. Pues tú fíjate que pensaba que era So, el de Galnerius. Me ha venido así, digo, uy, lo que pasa es que luego se ha puesto a cantar y no era, No, no, pero. no, Kuze es el cantante, ¿vale? Kuze. Vale, Kuze es el cantante. Vale, ya me sitúo. Es que es complicadillo, ¿eh? Esto. Em, sí. Bueno, es que pone vocalistas Atsushi Kuze y después me pone a Toki. Ay, Dios mío, qué lío. Tú Claro, fíjate, si es que hay dos vocalistas, los están cantando vocalistas. dos. Vale, vale. Lo que sí, THS de guitarras me ha puesto a dos. A dos. Sí, claro, y hay tres, he contado yo. O tal vez he contado mal y estaba contando al bajista, ¿vale? Y guitarras son Omura y el que está arriba, ¿vale? Puede ser eso. No creo que THS se haya equivocado. Este que Eh, hay en pantalla son Mura, ¿no? este es Omura. Este es Omura. Bueno, mira, vamos a ir un poquito para atrás. Claro, es que mira, tenemos aquí a un cantante, eh, tenemos a Omura aquí en el centro, tenemos a la derecha al bajista, ¿vale? Al bajista, que en este caso sería Es Bo el Shoyo. que está ahí. Un momentito. Digo en imagen Shoyo. Aquí a la derecha está Shoyo, ¿vale? Ahora, después tenemos aquí a Bo. Este sigue siendo Mura. Este es Aoyama. A la izquierda hay otra batería. Efectivamente. Dos bajistas, dos guitarristas, dos baterías y dos cantantes. Aquí por duplicado todo. Sí. Vale, vale. Magnífico, magnífico. Eh, bueno, pues aclarado queda. Amigos, disculpad el lío, pero es que necesitamos un poquito ubicarnos. Porque, claro, estamos flipando un poquito con este tema. ¿Vale? Bueno, ya que sabemos cómo va el tema, pues continuamos. Oh, mira, qué narices. Vamos a ponerlo al principio. Venga, y ahora ya sabiendo de dónde partimos, veremos hacia dónde vamos.
name, my little God. Together we say this thing. The tears that I cry, the pain I feel. You just make me seem unreal. The spirit remains inside my mind. You left me your heart behind. You showed me the way to rectify the sound that remains inside my heart. Calling the maid when I'm lost in the shadow, holding my hand when I fall into sorrow. You are the wind and I'm a wings. You're my always by my side. Trying to walk when I'm cold to the edges. Pressing the fall in the moment of faces. Still the storm. You are dead. In the sky you shine. Flying high. Down the hill. Love is Ahora seguimos con el solo del siguiente guitarrista. Joder, tío, cuando intercala las imágenes con Mikio, tío, me sigue doliendo y se me sigue encogiendo el corazón. Y encima ponen ahí con los niños. Sí. Porque, claro, es que además lo que van recaudando con los homenajes y todo eso va para la familia. Em, la guitarra de Mikio, la mujer de Mikio se la regaló a Omura. Sí, que es la que con la que está tocando. Mm, mm. ¿Y este hombre cuántas cuerdas tiene en esa guitarra? ¿8 cuerdas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parece, sí, parece una guitarra de 8 cuerdas, sí. Madre mía. Tiene que tener buenas manos también. Le habrá añadido una más grave y una más aguda, seguramente. Bueno, jo, es de las cosas que hacemos en el canal, de las que más me toca la fibra sensible siempre es todo el tema de Mikio. Yo no sé por qué, o tengo yo una conexión especial con Mikio, pero me duele como si se me hubiera muerto un familiar a mí. No es... Es que con 36 años. mm, Es que era muy joven, coño. sí, me pasó algo parecido, pero no a nivel musical, sino deportivo, cuando se murió Kobe Bryant. ¿Vale? Que me quedé hecho polvo mucho tiempo. Em, en fin, venga, vamos un poquito para atrás, que no quería fastidiar yo el solo. Am, a ver, vamos a poner el nombre y decirlo correctamente, porque claro, a los demás los tengo controlados, pero a las nuevas incorporaciones aquí de este vídeo, pues no. A Isao. Pues vamos a ver el solo de Isao sin cortar.
hill, always starring until the end. Where we stand on the hill, always starring in the sky. Flying high to the hill, always starring perfect. What's your way on the hill, always Fabuloso. Claro, bueno, en conjunto son los MLG Avengers que, que de hecho, esto voy a necesitar ayuda aquí de los amigos del canal porque, claro, em, parte de los que hemos visto de incorporación en el vídeo de hoy, aparte de la Cami, digamos, más clásica, sé que, así de memoria, que Isao seguro que estuvo, creo que en la Cami. No sé si los demás, creo que a lo mejor algunos de ellos, o tal vez todos, en algún momento aunque sea un concierto esporádico, pero han estado en la Cami. Eh, o simplemente tenían conexión con Mikio, no lo sé. ¿Vale? Es decir, se me escapa porque, claro, hablo de memoria. Dime, David, que te veo Estoy te veo flipando todavía, ¿no? negar es sentir, ¿no? Estoy flipando todavía, ¿eh? Madre mía, vaya ocho. Sí, sí, vaya despliegue musical. Impresionante. Esa guerra de baterías me ha volado la cabeza. Sí, Los solos con la guitarra de ocho cuerdas ha sido alucinante. El de Mura, claro, con la guitarra de Mikio, pues en su línea. Bo también. mm, El otro bajista con el de cinco cuerdas también le ha metido cañita. Y los dos vocalistas, vamos, es alucinante. Además cantando ahí a la vez. impresionante. Y encima te van intercalando imágenes de Mikio, pues aquí nos quieren hacer llorar otra vez. Otra vez, y además, Omura ha hecho una cosa preciosa, que lo que ha hecho es modificar su solo y tocar en parte al estilo de Mikio, ¿vale? Así como homenaje, porque ha hecho así el solo, un legato y tapping así ascendente por la... A ver si... No me acuerdo qué escala era, si es la eólica. Bueno, ha homenajeado en el estilo a Fujioka, ¿vale? Y son magnífico también. Es un guitarrista excelente, excelente, con unos armónicos que me he quedado flipando. Em, ¿Qué vamos a decir de Bo, no? Pues Bo, como siempre, con un bajo ligeramente con compresión, con una limpieza a la hora de tocar, un tapping magnífico. Fíjate que me ha gustado porque ha hecho un tipo de solo que el otro bajo ha hecho el contrapunto, es decir, más grave, más... Entonces se ha diferenciado mucho y ha enriquecido, ¿no? El solo de uno con otro. Em, las baterías, las dos. Madre de Dios. Además Madre- se estaban mirando y diciendo, haz esto. Y el otro lo copiaba. Venga, Claro, ahora haz esto. ha sido una mini batalla de baterías. Alucinante, ¿eh? Al igual que los cantantes, es decir, es un contrapunto, son tonos muy distintos, uno mucho más grave que el otro. Y claro, cuando han armonizado las voces ha quedado genial. Ha quedado genial. Em, claro. Entonces, aquí en esta versión de MLG Avengers han elevado el nivel bueno, esto ya esto es ya de por sí la canción era un himno, pues esto ya es un himno a la Est- celebración de la técnica, ¿no? Madre mía. est-
Esto ya es excelencia pura, ¿eh? Excelencia pura, efectivamente, efectivamente. Madre mía. Hay mucha complicidad en la cuando tocan. Y bueno, esto es. Además que cuando ha empezado la canción Bueno, ahora te voy a decir una cosa que te va a volver loco. y ha empezado Murray con la guitarra, con los acordes, y me he acordado del otro vídeo cuando estaba totalmente roto que se puso a llorar y dices, madre, Bueno, y cuando Aoyama se rompe al final, ¿te acuerdas? sí. Mm. Si es que No, es una lástima, y yo en coño. ese vídeo casi no podía ni hablar tampoco. Eh, De hecho, cortamos rápido porque no podíamos hablar ninguno. sí, un poquito más y nos ponemos a llorar ahí. Que, em, que te voy a volver loco con esto, pero es que este vídeo se ha grabado en directo. No es que lo hayan grabado antes y hayan hecho el vídeo, sino que lo que tú has visto lo estaban grabando. Ya, ya. Vuélvete loco, es decir, tocan así en directo. Flipa, flipa. De la Cami ya lo hemos visto, los hemos visto muchas veces. Y los otros, si también han pasado por la Cami, pues. Claro, es que quiero que me lo digáis, por favor, porque claro, controlo yo a los más habituales, ¿no? Pero si O hay, sea que ahora los ocho se llaman MLG Avengers. por lo visto. Vale. No sé si este MLG Avengers es solamente que se juntan para hacer el Sí, homenaje para a mí. hacer los homenajes cuando es el aniversario. No Pero sé. No sé yo vamos, el acrónimo de MLG qué será, ¿vale? No tengo ni idea. Ah, vale, pues vale. Es el acrónimo. Vale. de Mikio, imagino, ¿no? My Little God, tío. Sí, Mikio, Mikio. En resumen, es Mikio. MLG es My Little God Avengers. Ah, qué bonito, tío. Qué bonito. No sé, al final acabamos llorando otra vez. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Impresionante. Así que, Cuando nos pongáis canciones de estas, avisarnos, coger caja de de Kleenex. pañuelos, Sí, de Kleenex. sí. Bueno, pues amigos, THS, gracias, por favor, gracias. Por, claro. De hecho, THS ¿Ves? Ya le dejas sin palabras. Sois cuando unos me escribió, malvados. no, no, cuando me escribió la primera vez, me dijo que, claro, cuando vio que íbamos a hacer la canción de tributo, él pensaba que iba a ser esta, pero publicamos la otra, ¿no? Entonces vio la oportunidad y dice, esta tenéis que hacerla. Y te entiendo, THS, te entiendo. Y genial. Así que amigos, gracias por todo el apoyo que recibimos siempre. No me canso de decirlo, ¿vale? Así que bueno, si os ha gustado también, se agradece el like, el suscribiros, la campanita. Y las formas de apoyarnos las habituales, ¿vale? Miembros del canal o Patreon, tenéis los enlaces abajo en la información de la reacción. Em, Si os sale una publicidad, pues, ya sabéis, y la la veis. podéis ver y nos ayuda. Os pido especialmente que hagáis comentarios relativos a eh, qué significa para vosotros estos homenajes que le hacen a Mikio y qué significa Mikio para vosotros, ¿vale? A ver si Y si, es que no me acuerdo ahora mismo cuándo es el aniversario. Si los hacen en directo por internet, pues oye, molaría verlo. sí, sí, bueno, yo haría reaccionaría al homenaje de cada año. Pues amigos, lo dicho, muchas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.